Antes de convertirse en superestrellas mundiales de la WWE, muchos de estos nombres no estaban en el candelero, sino en medio de la vida cotidiana. Algunos trabajaban de noche, otros se agotaban físicamente hasta la extenuación, algunos vestían uniformes que no tenían nada que ver con el wrestling. Eran trabajos que poca gente asocia con la fama, los títulos o los estadios llenos. Pero precisamente esos años moldearon su carácter, su hambre y su voluntad inquebrantable de nunca rendirse. ¿Qué impulsa a una persona a seguir soñando después de un largo día de trabajo? ¿Y qué se siente al empezar desde abajo, cuando nadie cree en ti? Justo aquí empieza nuestra lista. Comenzamos con la lista top número 1, una historia que demuestra lo cerca que a veces están el fracaso y la grandeza. 1. Batista. Antes de que el nombre de Batista resonara en los estadios de la WWE, la vida de Dave Bautista estaba muy lejos de la fama y el glamour. Creció en un barrio de Washington, D.C., marcado por la pobreza, la violencia y la delincuencia, y pronto tuvo que luchar por sobrevivir. La comida no era algo garantizado y apenas había perspectivas. En su juventud tomó malas decisiones, se vio envuelto en peleas callejeras y cometió pequeños robos, no por orgullo, sino por pura necesidad. Más tarde admitió abiertamente que en aquel entonces era un chico difícil, atrapado en un entorno que apenas dejaba espacio para la esperanza. El punto de inflexión llegó de forma brutal. Después de una fuerte pelea, Batista acabó en la cárcel. Ese breve tiempo tras las rejas se convirtió en un momento de shock. Se dio cuenta de que su vida iría a un callejón sin salida si seguía así. Tras su liberación, buscó una salida y la encontró en el entrenamiento. El gimnasio se convirtió en su refugio, un lugar donde transformó la ira, la frustración y las dudas en fuerza muscular y disciplina. Su físico le consiguió finalmente trabajo como portero en discotecas, pero allí también le alcanzó el pasado. Otra confrontación le llevó a la detención y a una prohibición laboral. Lo que parecía un nuevo revés se convirtió en un punto de inflexión decisivo. Batista se dedicó al culturismo, encontró el camino hacia el entrenamiento de wrestling y no se rindió a pesar del rechazo de la WCW. De un chico que robaba para sobrevivir, se convirtió en un múltiple campeón mundial, y más tarde incluso en una aclamada estrella de Hollywood. ¿Qué tan delgada es entonces la línea entre el fracaso y la leyenda? 2. John Cena. Antes de que John Cena se convirtiera en la cara de la WWE y escribiera historia con la frase "You can see me", estaba al volante de una limusina. Sí, una limusina. El que sería 17 veces campeón mundial trabajó como chofer, llevando a los pasajeros a aeropuertos, hoteles y eventos. Pero Cena mismo admitió más tarde, entre risas, que no era en absoluto adecuado para este trabajo. Creció en West Newbury, Massachusetts, conocía pocas calles, todavía no existían los navegadores GPS, y su sentido de la orientación le fallaba regularmente. Una y otra vez se perdía, llegaba tarde o hacía que los pasajeros perdieran sus vuelos. Cena contó más tarde que a menudo subía la pantalla de privacidad del coche para que nadie viera lo nervioso que se ponía al volante. Lo que suena a una anécdota divertida, fue para él una experiencia aleccionadora. Rápidamente se dio cuenta de que ese trabajo no tenía futuro para él, y que quería más de la vida que interminables viajes sin rumbo. Ya entonces, Cena vivía para el entrenamiento. Trabajaba desde la mañana hasta la noche, pasaba cada minuto libre en el gimnasio, e incluso usaba los vestuarios y las duchas como un segundo hogar. Un día, alguien le abordó allí y le hizo una pregunta sencilla. ¿Por qué no pruebas con el wrestling? Ese momento lo cambió todo. De un conductor de limusina abrumado, se convirtió en uno de los mayores iconos de la historia de la WWE. Uno se pregunta, ¿qué habría pasado si nunca hubiera escuchado esa pregunta? 3. AJ Styles. Antes de que AJ Styles fuera aclamado mundialmente como uno de los mejores luchadores técnicamente de todos los tiempos, Alan Neil Jones creció en condiciones difíciles en Gainesville, Georgia.
Su familia vivía en la pobreza, su padre luchaba contra problemas de alcohol y el hogar estaba marcado por la inseguridad y la presión. Desde temprano, Ayota tuvo claro que no se le regalaría nada. Para salir adelante y no abandonar su sueño de la lucha libre, aceptó cualquier trabajo que se le ofreciera, por muy duro o mal pagado que fuera. Arrastró mercancías en almacenes, cortó el césped para los vecinos, entregó agua y condujo largas distancias como camionero. En ocasiones, incluso trabajó como conductor de ambulancia, un trabajo estresante con mucha responsabilidad y apenas seguridad financiera. Cada dólar contaba porque ese dinero financiaba su entrenamiento de lucha libre. A menudo, Ayota luchaba en pequeñas salas vacías o viejos almacenes, sin público, sin aplausos. Pero para él, cada combate era un paso adelante, sin importar lo insignificante que fuera el escenario. Muchos no creían en el chico delgado de un pequeño pueblo. Pero Ajechi persistió. Se abrió camino en la escena independiente y más tarde se hizo un nombre en TNA. Finalmente, en 2016, llegó su debut en la WWE. De un chico que aceptaba trabajos duros para salvar su sueño, se convirtió en un múltiple campeón. ¿Cuánta perseverancia se necesita para no rendirse a pesar de años de dudas? 4. The Bella Twins. Antes de que Nikki Bella y Brie Bella se convirtieran en figuras fijas de la WWE, llevaron una vida muy alejada del glamour y los grandes escenarios. Criadas en Arizona con raíces mexicanas e italianas, ambas soñaron pronto con una carrera en el mundo del espectáculo. Tras terminar el colegio, se mudaron a Los Ángeles, convencidas de que allí se decidiría su futuro. Pero la realidad fue dura. En lugar de conseguir papeles y contratos, al principio se trataba solo de pagar el alquiler y no rendirse. Las gemelas trabajaron como camareras en el Mondrian Hotel de West Hollywood, un punto de encuentro de moda para celebridades. El trabajo les exigía todo. Turnos largos, muebles pesados, clientes exigentes y presión constante. Además, aceptaron trabajos a tiempo parcial en una licorería y trabajaron como camareras para complementar sus ingresos. Brie dijo más tarde abiertamente que hicieron todo lo necesario para sobrevivir. Cada dólar ganado tenía peso, cada contratiempo dolía. A pesar de numerosos rechazos en los castings, se mantuvieron unidas y se motivaron mutuamente. Esta fase les enseñó perseverancia y autoconfianza. Cuando la WWE se fijó en ellas en 2006, durante el Diva Search, estaban preparadas. De empleadas de hotel se convirtieron en estrellas de la WWE, que contribuyeron a forjar una nueva era del wrestling femenino. ¿Qué sucede cuando no te rindes a pesar del rechazo constante? 5. Mustafa Ali. Antes de que Mustafa Ali fuera conocido como un luchador rápido, valiente e inspirador en la WWE, llevaba un uniforme muy diferente. Trabajaba como agente de policía. Criado en una familia de origen pakistaní, Ali fue consciente desde temprano de los prejuicios a los que se enfrentan las personas con un nombre de sonoridad extranjera o de otro origen. Su decisión de convertirse en policía no tenía nada que ver con el poder, sino con la responsabilidad. Quería demostrar que la confianza, la justicia y el respeto no son una cuestión de origen o apariencia. A pesar de su exigente profesión, Ali nunca pudo dejar de lado su pasión por la lucha libre. Durante el día, cumplía su servicio como policía. Por la noche, conducía a pequeñas salas para competir en espectáculos independientes. A menudo, no cobraba por ello. Para evitar problemas con su trabajo, incluso luchaba enmascarado para que nadie reconociera su identidad. Hubo noches en las que terminaba su turno a las 3 de la madrugada, y luego conducía durante horas solo para llegar a tiempo a un combate. Esta carga extrema exigió sacrificios, pero valió la pena. En 2016, Ali tuvo su oportunidad en el Cruiserweight Classic de la WWE. Con su energía, su valentía y su historia, conmovió a los fans. De policía que luchaba en la oscuridad por la noche, se convirtió en un modelo de perseverancia. ¿Hasta dónde llegarías para mantenerte fiel a tu pasión? 6.
Stone Cold. Steve Austin. Cuando uno piensa en Stone Cold Steve Austin, inmediatamente se le viene a la mente el antihéroe rebelde, las latas de cerveza, los Stoner y las confrontaciones abiertas con Vince McMahon. Pero antes de que el tintineo de la botella de cristal rota se convirtiera en leyenda, Austin llevó una vida laboral completamente intrascendente. Después de dejar la universidad a pocos créditos de graduarse, Steven Anderson, como se llamaba entonces, tuvo que ganar dinero rápidamente. Encontró trabajo en una empresa de transporte en Texas, donde se desempeñaba como trabajador de almacén y conductor de carretillas elevadoras. Sus días consistían en levantar objetos pesados, cargar y descargar camiones y turnos interminables bajo el sol abrasador. Sudor, agotamiento y rutina marcaban su día a día. Austin dijo más tarde que este trabajo le enseñó disciplina y dureza física, pero al mismo tiempo le hizo ver claramente que no quería pasar toda su vida entre cajas y palets. Mientras otros se iban a casa después del trabajo, él pensaba en objetivos mayores. En medio de las pilas de carga, se desarrolló el deseo de un escenario donde pudiera mostrar su personalidad y su espíritu de lucha. A pesar del agotador trabajo, Austin siguió entrenando y apostó todo por un nuevo futuro. La decisión de dejar el almacén y dedicarse por completo a la lucha libre cambió su vida para siempre. Si no hubiera dado ese paso, no existiría la Attitude Era. ¿Cuántas leyendas nacen precisamente en esos momentos de decisión? 7. Brock Lesnar. Cuando uno ve a Brock Lesnar, casi parece que nació para dominar. Pero su enorme fuerza no surgió bajo los focos, sino lejos de ellos, en una granja de Dakota del Sur. Ya de niño, la vida cotidiana de Lesnar estaba marcada por el duro trabajo físico. Temprano por la mañana, ayudaba a cuidar a los animales, trabajaba en los campos y realizaba tareas que exigían resistencia y disciplina. Esos años no solo moldearon su cuerpo, sino también una mentalidad que no conocía excusas. Después de dejar la vida en la granja, Lesnar trabajó en la construcción. Allí también se trataba de fuerza bruta, días largos y resistencia física. Estas experiencias sentaron las bases para su posterior carrera en la lucha libre amateur, en la que rápidamente destacó y ganó títulos nacionales. Su talento finalmente le abrió las puertas de la WWE, donde fue aclamado en poco tiempo como el Next Big Thing. Pero Brock Lesnar siempre buscó nuevos desafíos. Dejó la WWE en la cima, probó suerte en la NFL, y más tarde incluso se convirtió en campeón de peso pesado de la UFC. De trabajador agrícola a trabajador de la construcción y luego a uno de los atletas más peligrosos del mundo. El camino de Lesnar demuestra hasta dónde puede llevar la disciplina bruta. ¿Fue su éxito realmente predestinado? ¿O el resultado de años de duro trabajo? 8. Sheamus. Antes de que Sheamus subiera al ring de la WWE, como el temible guerrero celta, su vida profesional siguió un camino que casi nadie asociaría con un brutal powerhouse. En Irlanda trabajó primero como técnico informático. En lugar de usar los músculos, se sentaba delante de ordenadores, resolvía problemas técnicos y se encargaba de sistemas y redes. La idea de que este luchador alto y pelirrojo una vez reparaba teclados parece casi surrealista, pero forma parte de su historia. Pero la rutina de oficina no le llenaba. Sheamus buscó algo que encajara mejor con su presencia física, y finalmente cambió a un campo completamente diferente. Trabajó como portero en una discoteca de Dublín, un lugar donde se requerían disciplina, atención y fuerza física. Allí se encontró con personalidades conocidas, incluido Bono de U2. Su tarea era garantizar la seguridad y evitar altercados, una responsabilidad que exigía calma y control. Estas experiencias opuestas moldearon su carácter. La técnica le enseñó paciencia. El trabajo de guardaespaldas agudizó su vigilancia. Cuando Sheamus finalmente dio el paso al wrestling, llevó consigo al ring precisamente estas cualidades. De técnico informático y protector de discotecas, se convirtió en un campeón múltiple.
¿Hasta qué punto profesiones aparentemente ajenas marcan el camino hacia una leyenda? 9. Becky Lynch. Antes de que Becky Lynch fuera celebrada como una de las figuras más influyentes del wrestling femenino moderno, su camino la llevó por varias profesiones que, a primera vista, no tenían nada que ver con una vida en el ring. Uno de sus primeros trabajos fue el de azafata de Aer Lingus, la misma aerolínea en la que también trabajaba su madre. Durante 4 años, Becky veló por la seguridad de los pasajeros, mantuvo la calma incluso en situaciones estresantes y aprendió a asumir responsabilidades, muy por encima de las nubes, lejos de cualquier arena de wrestling. Pero su búsqueda no terminó ahí. Becky se sintió atraída por el escenario. Trabajó como actriz de teatro y adquirió experiencia en la expresión de emociones, la narración de historias y el trato con el público. Habilidades que más tarde fueron cruciales cuando formó su carismática personalidad The Man. Además, trabajó como camarera en pubs irlandeses, un trabajo que exigía rapidez, resistencia y el trato con personas muy diversas. Incluso llegó a ganar dinero como pizzera. Todas estas actividades parecían insignificantes, pero sentaron las bases de su carrera. Becky aprendió disciplina, autoconfianza y perseverancia. Cuando finalmente llegó a la WWE, no solo estaba atléticamente preparada, sino también mentalmente consolidada. ¿Hasta qué punto esos años silenciosos, lejos de los focos, forjan el éxito posterior? 10. Roman Reigns. Hoy se conoce a Roman Reigns como el dominante jefe tribal, una de las figuras más poderosas en la historia de la WWE. Pero antes de llegar a la cima de la empresa, su camino fue todo menos lineal. Después de una exitosa carrera universitaria de fútbol americano en Georgia Tech, Joe Anoa'i persiguió inicialmente el sueño de la NFL. Firmó con los Minnesota Vikings y más tarde con los Jacksonville Jaguars, pero ambas etapas terminaron antes de lo que esperaba. El sueño de una gran carrera en el fútbol americano se desvaneció. En lugar de rendirse, Roman buscó alternativas. Se pasó a la CFL canadiense y jugó una temporada para los Edmonton Eskimos. Allí tampoco logró el éxito definitivo, pero ese tiempo fortaleció su dureza mental y su disciplina. Tras el fin de sus ambiciones futbolísticas, de repente se encontró sin una perspectiva clara. Para ganar dinero, aceptó un trabajo inesperado. Montaba muebles de oficina para la empresa de su hermana. Atornillar mesas, montar armarios, trabajo físico sin aplausos, un fuerte contraste con el hombre que más tarde dominaría la WWE. Solo cuando Roman firmó con sus primos, los Usos, en FCW, comenzó una nueva etapa. Lejos de los focos, trabajó pacientemente en sí mismo, hasta que finalmente se convirtió en la superestrella que hoy domina estadios enteros. ¿Con qué frecuencia es precisamente esta fase en la sombra la que decide la verdadera grandeza? Estas historias demuestran que la fama rara vez surge de la noche a la mañana. Detrás de cada gran nombre hay años de trabajo duro, dudas y trabajos que casi nadie conoce. Desde el trabajador de almacén hasta el policía y el montador de muebles, todos estos caminos finalmente llevaron al ring de la WWE. ¿Cuál de estas historias te ha sorprendido más? Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dale a me gusta y deja tu opinión en los comentarios. Así no te perderás más historias emocionantes del mundo del wrestling.